A lo largo de mi vida me fui dando cuenta por medio de los problemas, de las situaciones por las cuales tuve que pasar, el proceso por el que tuve que pasar, que mi realidad como tal, como yo creía que era, no existía o no existe. La verdadera realidad que yo creía que era la verdad no era así. Era una ilusión. Era producto de mi mente, o mejor dicho, producto de mi percepción. Es por eso que para mí la realidad es nada más tu percepción. Tu percepción de la realidad va a ser cuál sea la realidad en la cual vos vivís. ¿Y qué es lo que maneja la percepción? La mente, la capacidad de poder ponerse en una situación. Imagínate que estás en una situación en la cual, digamos que tenés miedo de andar en la bicicleta. ¿Por qué? Porque nunca anduviste en una bicicleta y cuando eras chico, la primera vez que te subiste te caíste y tuviste un accidente muy grave que te dejó traumado. Y para vos subirte a una bicicleta es lo más difícil del mundo. Y no querés saber absolutamente nada de subirte a una bicicleta porque te recuerda ese trauma. Bueno, ¿y qué pasa con un niño que subió a la bicicleta y se enamoró? Le encantó y no paró y anduvo y anduvo, anduvo y siempre anda en bicicleta y es competidor, compite en ciclismo y todos los fines de semana tiene que salir sí o sí a andar en bicicleta porque es su deporte favorito y porque le encanta, le llena. Ahora, para esta persona la cual tuvo un accidente en la bicicleta cuando era niño, ¿qué sensación le va a causar? O sea, en su realidad, la bicicleta es algo malo, algo a lo cual no quiere acercarse, algo que le puede hacer daño. Y para la otra persona, su realidad es que la bicicleta o el ciclismo es algo que le encanta, algo que le llena, algo que le da salud, algo con lo cual no puede vivir sin eso. Es un ejemplo simple, pero ahí es donde va la percepción de las cosas. Hay una frase que dice, la mente por sí sola puede hacer un infierno de los cielos o un cielo de los infiernos. Por lo cual, eso es lo que hay que dominar, la mente. La mente puede... Mira, seguro vieron en que hay personas que prueban esto de realidad virtual. Hay juegos de realidad virtual en los cuales vos tenés que pasar una tabla y hay un precipicio. Podés, primeramente, sin el headset VR, caminar sobre una tabla que está en el piso y vas a poder caminar, vas a poder saltar, vas a poder bailar. No vas a tener ningún tipo de miedo. Pero en el momento en que te pongas los lentes de realidad virtual y trates de caminar por ahí, tu mente te va a hacer una mala pasada. Tu mente te va a decir, no, no vamos a caer. Vas a perder el equilibrio, vas a tener miedo, vas a empezar a sudar, tus latidos van a subir de velocidad. Y ahí te das cuenta, pero ¿cómo es posible si eso no es real? Bueno, para tu mente sí es real. ¿Por qué? Porque la percepción es lo que importa. Tu mente hace a tu realidad. La percepción de la realidad es dictada por tu mente, por lo cual vos tenés que dominar el cómo manejar esa percepción. Tenés que dominar tu mente. Cómo ponerte en el lado de la percepción, en lo cual todo sea favorable para tu realidad, para la realidad que vos querés vivir. ¿Por qué vivirías en una realidad en la cual todo te sale mal? ¿O tenés miedo de todo? ¿O algo no te es favorable? ¿Por qué vivirías en una realidad en la cual vos mismo percibís como negativa? ¿Por qué hay personas las cuales hay las cuales perciben los problemas de forma diferente? Y como ejemplo les pongo un pequeño cuento en el cual había dos hijos que su padre era un abusador, era alcohólico, les pegaba y demás. Y uno de sus hijos salió un abogado súper exitoso, ganó mucho dinero y consiguió muchas cosas, tuvo éxito en la vida, digamos. Y el otro hijo, tenían aproximadamente la misma edad, el otro hijo salió un ladrón, se fue a la cárcel, nunca tuvo un trabajo estable, nunca tuvo dinero. Y le preguntaron a estos dos hermanos, ¿por qué son así? Al abogado exitoso, ¿por qué vos sos así? Y al ladrón que nunca tuvo éxito palpable, digamos, ¿por qué sos así? Y ambos le dieron la misma respuesta. Y con el padre que tuve,
esa era la única opción que tenía. Entonces es nada más la percepción. Vos podés agarrar ese problema que tanto te está cazando, que tanto espacio está ocupando en tu mente y utilizar como una motivación. Es decir, esto me pasó y por eso mismo yo voy a conseguir mis objetivos, yo voy a conseguir lo que quiero. No que yo nací en un país tercermundista, que el Estado no me dan. Bueno, por eso mismo yo voy a demostrarme a mí mismo que soy capaz de salir adelante a pesar de las circunstancias. Y que no son las circunstancias las cuales determinan cómo va a ser mi vida. Yo determino, a pesar de las circunstancias, cómo va a ser mi vida y el éxito que yo voy a tener. Sí, da miedo. ¿Por qué? Porque tenés control de tu vida. Ya más adelante vamos a hablar de eso. El universo es mental. Como ya les dije con el ejemplo de la tabla por la cual caminas o el precipicio, ¿qué es lo que causó eso? ¿Cuál fue la diferencia? Siendo que el precipicio no es real. Es nada más algo que vemos, algo visual. Tu mente hace que eso sea real o no. Ejemplo, vemos una película de terror en la cual un monstruo, un fantasma sale del armario. Nosotros toda nuestra vida vivimos frente a este armario y nunca tuvimos ni miedo ni nada parecido, pero en el momento en que vemos esa película y nos asustó mucho, te apuesto que esa noche vas a pensar en eso y vas a tener miedo del armario. Si es que realmente vos estuviste apegado emocionalmente al momento de ver esa película. ¿Por qué? Porque tu mente hace que sea así. Ahora, ¿vos crees que la realidad es percibida por los cinco sentidos? ¿O nada más esa es una percepción que pueden esos cinco sentidos percibir? Ejemplo, hay animales que escuchan en un rango mayor a los humanos. Las ballenas, los delfines, los elefantes, los tigres. Hay animales que ven más colores que los humanos. Y entonces, si nosotros no estamos viendo todos los colores, no estamos escuchando todos los sonidos, ¿percibimos la realidad completamente? No, no percibimos la realidad completamente. Percibimos al límite de nuestra capacidad. ¿Y qué limita nuestra capacidad? Nuestra mente. No digo que de repente vas a poder escuchar los sonidos que no podías escuchar antes, pero tu percepción es lo más importante para abrirte a una nueva realidad. Porque cuando digo que el universo es mental y que tu realidad es mental, es que vos dictás tus decisiones y vos pensás de cierta forma y vos tenés ciertos miedos. Hay niños, digamos, niños en África que nunca tuvieron la electricidad. Vos, si pasás un día sin electricidad, te volvés loco. Porque si no puede ser, no tengo aire acondicionado, no tengo internet. Y esta persona que nunca tuvo electricidad ni siquiera tiene ese deseo, no ocupa un lugar en su mente. Y ahora voy con una frase muy poderosa que quiero que guarden bien. Uno puede creer en algo que no ve, pero uno no puede ver algo que no cree. ¿Querés cambiar tu realidad? ¿Querés tener éxito laboral? ¿Querés tener más dinero? ¿Querés mejorar tus relaciones? Vos no vas a poder ver eso si antes no crees, si antes no aceptás, no esperás. Todo lo que sucede en el universo material, en la realidad palpable, digamos, en lo que es lo físico, sucede primero adentro de tu cabeza, es mental. Y ok, me puedes decir, no es cierto. Todos los miedos que vos pensás tanto y tanto y tanto y tanto, ejemplo, miedos de me voy a quedar sin trabajo, miedos de mi pareja me va a dejar, terminan sucediendo. Decime lo contrario, decime en los comentarios, no, a mí yo siempre tengo miedo y nunca me pasó nada. Decime que esas personas que tienen miedo que al salir a la calle le van a robar, ¿no son las primeras personas a las cuales se roban? ¿O es esa persona que siempre está segura de sí misma y que dice que nunca le van a robar, siempre le roban a eso? Hacete la pregunta.
las personas que tienen más miedo son las personas las cuales atraen esos miedos a su realidad. ¿Por qué? Porque la mente es lo que se manifiesta en la realidad. La realidad palpable, como la cual nosotros vemos, es nada más una consecuencia, es el efecto de lo que sucede antes en el interior. Como es adentro, es afuera. Todo empieza de adentro para afuera. Entonces, si vos querés ser feliz, si vos querés tener mucho dinero, si vos querés buenas relaciones, querés encontrar una pareja, querés casarte, primero vos tenés que tener eso aceptado dentro de tu mente. Tenés que tener eso bien en detalle, saber dentro de tu mente, en tu interior, en tu imaginación, en tus pensamientos. ¿Por qué es tan importante el tema de los pensamientos? Porque los pensamientos, ya sean consciente o inconsciente, es lo que va a dictar la forma en que vos crees que es el mundo. Y como hablé en el video pasado, más del 95% de tus pensamientos son repetidos todos los días. ¿Por qué? Porque si no va a llevar muchísima energía el estar pensando en cada cosa que haces. El tengo que levantar mi mano para poder agarrar esta taza y luego llevar para tomar el café. No. Directamente todo eso ya es automático. Si vos tenés que hacer eso todo de forma consciente, te vas a volver loco. No vas a poder con tanto espacio. Para eso existe el subconsciente, para hacer ya las cosas en automático. Ahora que los pensamientos también suceden de forma automática. Pero uno puede cambiarlo repensando, quitando el pensamiento anterior de forma consciente y pensando algo nuevo. Seguramente te levantás y lo primero que haces es agarrar el celular de forma totalmente automática. Y ves tu Instagram, ves tu Twitter, ves tu TikTok, lo que sea, YouTube. Y sin darte cuenta ves algo y eso algo ya está dictando qué es lo primero que pensás en el día. Sin darte cuenta, vos le das nomás espacio. No haces ese esfuerzo consciente de vos tener tus propios pensamientos. Entonces, ¿quién está dictando tu realidad si tus pensamientos ni siquiera son tuyos? La realidad de quién estás viviendo y los pensamientos de quién estás pensando. O los pensamientos que quién está queriendo que pienses estás pensando. Más importantes son las preguntas que las respuestas. Entonces, te dejo esas preguntas ahí. Les voy a hablar primeramente, seguro ya conocen todos el mito de la caverna de Platón. Y si no, bueno, les voy a comentar cómo es. Hubieron personas las cuales nacieron y toda su vida estuvieron viviendo en una caverna. Estaban atados de pies a cabeza con unas cadenas y lo único que podían ver era la sombra de unas figuras que eran proyectadas a través de una fogata por otras personas. Eso era toda la realidad. Imagínate, vos estás en una caverna atrapados. Esa es la realidad que vos conocés y siempre viste unas figuras. Y se te dio de comer lo que quieras, pero eso es lo que veías. Y para vos eso era la realidad porque eso es todo lo que conoces. Nunca viste nada más. ¿Cómo podés saber que hay más allá de esa realidad si nunca percibiste, nunca pudiste ampliar tu percepción? Ahora, cierta persona un día se escapó. Lo primero que hizo fue ver el fuego. Ese fuego, lo primero que hizo fue asustarle, le cegó, o sea, no podía ver bien por el fuego, fue la primera vez que veía de tan de cerca. Tuvo mucho miedo, no quería avanzar, quería volver y encerrarse, volver a encadenarse, pero dijo, no, hay algo más allá, quiero seguir. Entonces salió, escaló y salió al mundo real. Y lo primero, el sol resplandeciente le cegó los ojos, vio los árboles, vio los animales, vio las ciudades, vio las nubes, vio el cielo, olió nuevos aromas, vio tantos colores y se quedó básicamente alucinado por esa realidad que antes no conocía. Y ahí entendió que lo que estaba viviendo antes era una absolutamente pequeña, era una cárcel. Entonces volvió junto a las personas que estaban atrapadas en la caverna y les dijo, afuera hay un mundo mucho
más grande, un mundo grandioso con colores, donde podés correr, donde podés ver animales, conocer otras personas, donde hay ciudades, donde hay árboles, hay naturaleza, hay toda una realidad allá afuera. ¿Y qué le respondieron estos hombres encadenados? ¿Vos estás loco? Esta es la realidad. Y claro, porque uno prefiere la mayoría vivir una mentira cómoda que aceptar una realidad incómoda. Y sucede en toda la vida. Ponete a pensar todo lo que crees que es real. ¿Quién hizo que tengas esa creencia? ¿Y alguna vez te cuestionaste eso? No sé si vieron la película Matrix, pero los recomiendo inmensamente que vean esa película con la mente abierta, en el sentido de que pensando de que eso realmente pueda o no ser real, o pueda o no pasar. Ok, es ciencia ficción, puedes llamarle como quieras, pero tener tu mente abierta, eso es lo más importante. Date la oportunidad de percibir las cosas de forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque es tu percepción la cual hace la realidad. Y si vos podés tener la capacidad de darle una libertad a tu percepción, vas a poder tener la libertad de elegir cuál realidad querés vivir. En Matrix hay un personaje muy importante que es Morfeo. Y hace esta frase en la película. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que definís como real? ¿Estás hablando de lo que vos podés sentir, de lo que podés oler, de lo que podés saborear o ver? La realidad es simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Qué evita que vos realmente estés viviendo una realidad virtual? Y que es tu mente la cual está proyectando todo lo que sentís, la cual está viendo todos los colores que en realidad son códigos. Imagínate que es una computadora gigantesca a la cual estás conectado y son códigos las cuales te dictan que percibas de esa forma la realidad. ¿Qué evita que eso sea real? Que sea una simulación. Puede ser, puede que no, pero hacete la pregunta. Cuestionate. No sé si les voy a leer un fragmento de una charla de Alan Watts que se llama El sueño de la vida. Supongamos que cada noche pudieras soñar cualquier sueño que quisieras y que en una noche pudieras vivir, por ejemplo, 75 años de tiempo o cualquier cantidad que desearas. Naturalmente, al comenzar esta aventura de sueños, vas a cumplir todos tus deseos. Vas a tener todo tipo de placeres que quisieras tener o que pudieras concebir. Y después de varios sueños de vidas de 75 años, por ejemplo, de placer total en cada uno de esos sueños, vas a decir, bueno, ya fue bastante grandioso, ya disfruté bastante. Pero ahora quiero tener una sorpresa. Voy a tener un sueño que no esté bajo mi control, donde algo me va a suceder que no va a ser una aventura. Y te vas a sumergir en ese momento y vas a decir, vaya, eso estuvo cerca, ¿no es así? O sea que fue una completa aventura y vas a volverte más y más aventurero y vas a hacer más y más apuestas arriesgadas o más cosas en tu vida y vas a vivir tantos sueños de forma aleatoria, tantas vidas, que al final vas a soñar donde estás ahora, tu realidad. Vas a soñar el sueño de vivir la vida que estás viviendo hoy. Para pensar. Como les dije, como es adentro, es afuera. Todo lo que uno puede percibir en la realidad material primero sucede en la mente. Yo me di cuenta que tenía que cambiar mi realidad y que no había nada que podía evitar que cambie mi realidad, solo mi propia alimentación. En el momento en que yo decidí que quería que mi vida cambie, yo vivía con mis padres, yo no tenía ni un peso, no tenía ni clientes, no tenía nada, no tenía conocimiento, no tenía libros, no tenía una computadora, no tenía una cámara, no tenía micrófono, no tenía absolutamente nada. Y lo primero que sucedió, la primera causa fue que yo me imaginé que tenía todo, que yo acepté que tenía todo, que nada más no estaba en ese momento
materializado, pero era una cuestión de tiempo para que llegue. Yo ya me imaginé todo con sumo detalle antes de poder manifestarlo entre la realidad. Y todo, absolutamente todo lo que me imaginé, lo tengo ahora. Me compré el auto que me quería comprar, me compré la moto que me quería comprar, tengo la novia que siempre quise tener, la relación que siempre quise tener, la casa que siempre quise tener en ese momento. Y ahora, claro, yo me uso ese mismo poder para manifestar más y más cosas que ya sé que tengo, que ya sé que van a llegar, que nada más en la materialización es lo que toma tiempo, pero ya está. Ahora, por ejemplo, en el momento de este video tengo 120 suscriptores. Yo sé que va a haber miles de personas que van a ver estos videos. Estoy seguro. Es cuestión de tiempo nada más. No hay nada que pueda evitar que así sea. Yo mismo me puedo limitar. ¿Cómo? Poniéndole más peso a lo negativo, dándole percepción siempre a lo negativo, no quejándome siempre de todo. Pero al final está todo bajo mi control. Yo atraigo como soy. ¿Por qué? Porque la realidad es que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Yo me considero un paranoide inverso. ¿Qué es un paranoide inverso? Una persona que cree que todo conspira a su favor. Que los problemas solo me van a hacer más fuerte. Que solo son una oportunidad para mejorar. Uno generalmente no mejora en los mejores momentos. Uno mejora cuando tiene problemas. Ahí encuentra la solución. Si tenés un problema, no creas que es el fin del mundo. Es nada más una etapa en la cual es una oportunidad para crecer. ¿Por qué no ver el mundo de esa forma? ¿Por qué no ver el mundo de la forma en la cual creas que todo conspira a tu favor? ¿Por qué yo voy a ver algo de forma negativa? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Yo le doy sentido a toda mi vida. Yo le doy sentido a los problemas. Yo le doy sentido a la forma en la cual me sucede la realidad. Porque si yo dejo que la realidad material de otras personas le den sentido a mi realidad, voy a ser un infeliz. Nunca voy a conseguir mis objetivos. Voy a terminar consiguiendo los objetivos para otras personas. Voy a hacer las cosas que las otras personas quieren que haga. ¿Por qué no vivir la realidad que realmente querés vivir? Empezá a programarte de esa forma. Empezá. Cuando les dije que me imaginé yo mi realidad, lo que hice fue cerrar los ojos, abrir la mente. La única realidad perpetua que uno puede tener es cuando uno no está condicionado por nada alrededor. ¿Y cuándo es eso? Cuando cierra los ojos y deja de pensar en cualquier pensamiento que sea externo, en el sentido de que sea de lo material, y abra la mente para que lleguen pensamientos reales, para que lleguen ideas reales, para que la inteligencia superior pueda esclarecer tu propósito. Porque cada quien viene a este mundo con un propósito, que al final vos le das el sentido a ese propósito. Vos le das el sentido a tu vida. Porque por más que creas que tu vida es importante, es minúscula. Hay 8.000 millones de personas y vivieron miles de millones de personas antes. Y hubieron tantas miles de millones de personas que nunca tuvieron un peso, entre comillas, en la historia. Y tal vez ni vos ni yo no vamos a tener un peso gigantesco en la historia de 5.000 millones de años que tiene la Tierra. No. Somos minúsculos. Y cuando pasen miles y millones de años, nadie nos va a recordar. Entonces, ok, podés decir, bueno, mi vida no tiene sentido. Pero eso es una oportunidad, nuevamente, para vos darle el sentido. Para vos cumplir ese propósito. Que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque vos sos la vida, vos sos tu espíritu experimentando esta realidad. Entonces, ¿por qué no experimentar una realidad en la cual vos querés vivir?
Cuestionate día a día cuál es la realidad en la cual estás viviendo y te hace realmente feliz y es la realidad en la cual querés vivir. Lo más importante es cambiar desde adentro para afuera. No podés ver algo que no crees. Uno puede creer algo que no ve, pero no puede ver algo que no cree. Entonces empezá a creer primero, todo desde adentro para afuera. Tu mente es poderosa, tenés que darle la oportunidad de manifestarse en la realidad. Pero para eso tenés que pensar positivo. Acordate que hoy es el primer día del resto de tu vida.